que van a limitar la vida incluso de todos los organismos en la Tierra. Los expertos en cambio climático nos dicen que el Perú es el tercer país en el mundo que va a sufrir los mayores efectos del cambio climático. Y acá, ¿qué significa eso? Concretamente, que cada vez va a faltar agua. Pero no solamente el agua que viene de las lagunas, ¿no?, producto del deshielo de los glaciares, sino también del agua de lluvia. Entonces, todos los que tenemos experiencia campesina, de una u otra manera, sabemos muy bien que si en nuestro país no llueve, la chacra produce poco. Y si produce poco, hay problemas sociales. Las estadísticas nos dicen que el 66% de lo que comemos acá en el Perú viene de la chacra campesina. Y la chacra campesina es, vuelvo a repetir, cultivada bajo condiciones de secano, ¿no?, bajo condiciones de lluvia. Si no tenemos suficiente lluvia, no vamos a tener comida. Y dentro de ese contexto, ¿no?, problemático, hay que estar pensando, y eso es, señores profesores, la preocupación dentro de este contexto. ¿Vamos a seguir enseñando a nuestros alumnos como si no pasara nada? Nos dicen que en el 2030 todos los glaciares por debajo de 5.000 metros ya van a desaparecer, y al desaparecer vamos a tener serias limitaciones de agua, y sabemos que en casi todas las grandes ciudades del país el agua que tomamos en las ciudades viene de las lagunas, ¿no?, producto de estas deglaciaciones. Y entonces ahí va a haber problemas. Si por otra parte cada vez llueva menos, entonces la chacra va a producir cada vez menos, no va a haber comida por más plata que haya, y entonces ahí vamos a tener problemas. Y quiero ya decirles a ustedes algo, aunque sea que de esto que hablo solamente quede lo siguiente, como preocupación, como motivo de reflexión, como motivo de preocupación. Quisiera decirles que la educación intercultural bilingüe es alternativa frente al cambio climático. Es la alternativa más viable que tenemos nosotros frente al cambio climático. ¿Por qué? Porque el cambio climático no es nuevo para nosotros. A lo largo de 10.000 años que tiene para algunos estudiosos la cultura andina, se han producido una serie de cambios climáticos, pero no solamente cambios climáticos cálidos como el que estamos vivenciando ahora, es el cariño y el respeto de los que cultivan estas plantas. Y ese cariño y respeto tenemos que recuperarlo, ¿no?, en la escuela. Tenemos que recuperar el respeto a la madre naturaleza, ¿no?, y tenemos también que enseñar esta sabiduría que ha permitido tener esta diversidad de plantas, ¿no? También tenemos que enseñar en la escuela, y no solamente en la escuela rural, sino en todas las escuelas, ¿no?, del sistema educativo del Perú, tanto públicas como particulares. Los animales se caracterizan porque resisten muchos días, incluso semanas, sin tomar agua. Esta misma característica la tienen sus primos hermanos, los llanos y las alpacas, ¿no? Se morirán, pues, cuando falte agua, se morirán las vacas, se morirán las ovejas, pero estos son los que van a morir al último. La siguiente, por favor. Y sobre todo sus parientes silvestres también. Parientes silvestres de la alpaca es la vicuña, pariente silvestre de la llama es el guanaco. Esta guanaco y esta vicuña resisten, pues, ¿no?, mucho más que la llama y la alpaca. Hay que cuidarlos para las futuras generaciones. La siguiente, por favor.
saberes que, de acuerdo a los campesinos, son las llamadas señas, secretos y prácticas de cultivo. Entre las señas, ¿a qué llamamos señas? Son alteraciones que presentan las plantas, los animales, el brillo de los astros, a través de los cuales nos dicen si el año va a ser lluvioso o el año va a ser seco. Y para una agricultura de secano como la nuestra, esto es fundamental. Entonces, como ejemplo nomás, por ejemplo, tenemos las pléyades o colca, o plantas como el zancay, ahí en Ayacucho, que nos indica si va a ser un buen año, un año con problemas para el maíz, o el zorro, cuyo aullido en la época de siembra, si es prolongado, nos está diciendo que el año va a ser lluvioso y si es entrecortados va a ser seco. Este es un ejemplo nomás. Hay miles, así como tenemos miles de variedades, hay miles. Y una cosita más, estos no son conocimientos universales, son muy locales. Cada lugar tiene sus propias señas. Y ahí viene pues la gran contribución que los profesores pueden hacer en todas las escuelas que tienen, de los lugares más apartados, ahí enseñando las propias señas. Sin embargo, los campesinos la utilizan. Por ejemplo, un secreto en Ayacucho es que en el momento de la siembra, en el lugar donde se va a amontonar las mazorcas de maíz, se pone una piedra, es la madre del maíz, y entonces ahí se va almacenando, y también esta misma piedra se lleva al almacén. ¿Cuál es el secreto? Cuando se almacena maíz con su mamá, es dura el maíz y nutre más, dicen ellos. Cuando reciente luna llena, luna nueva. Los aymaras, 11, y cada uno sabe para qué es bueno. Hay lunas para la crianza de las plantas y lunas para la diversidad de animales. La siguiente, como en el mundo vivo, andino, todos son personas y todo se puede criar, también se cría el suelo y el agua, juntamente el suelo y el agua. Evidencias de esa crianza del suelo y el agua son los andenes, las cochas, los guaruaros y los cercos. En las laderas se construyen esos cercos. Ahora, construir esto es mucho trabajo. La única manera de hacerlo es a través del trabajo comunitario llamado AINI. Entonces, el AINI ha permitido hacer estas monumentales construcciones. O sea, ellos ya están preparándose para los momentos que va a faltar agua. ¿Por qué? ¿De qué manera? Construyendo simplemente represas artesanales, sin cemento, solamente en base a piedra, arcilla, de tal manera que el volumen del agua almacenada aumenta. Cuando viene la época seca, ya no se evapora todo, sino que siempre queda pues en la laguna agua. Pero esto no solamente permite tener agua para que tomen agua las llamas de alpacas o las ovejas o las vacas, o para regar los pastos, sino también más abajo surgen los puquios, para que tome la gente agua, y también para que hacer nuestra primera siembra michca o siembra mahuay, que le llaman en el Cusco, la siembra que es muy adelantada en base a esta agua de puquios. Que vea los aspectos de la chacra, que es lo más importante para todo el pueblo esto. Entonces, a uno de los regidores pues hay que encargarle también este puesto, que es fundamental, y respetarlo, sí, no solamente como adorno, sino respetarlo. La siguiente, por favor. Y este otro, el AINI, vigorizar nuestro trabajo comunitario, que tiene ese trabajo comunitario que recibe varios nombres. En San Martín, en Lamas, en Chasuta, se sigue haciendo el choba-choba. En Cajamarca, le llaman ahí la minga, con G, minga. Nosotros, el Quispillacta, el AINI, pues, algunas religiones nos plantean. Los rituales son
manifestaciones de respeto, de cariño hacia la madre naturaleza, hacia la Pachamama. Eso hay que recuperar, ¿no? Por ahí se comienza. Si ahora estamos en cambio climático, es porque la ciencia y la técnica de Occidente moderno no respeta a la naturaleza, la ve como un recurso natural para explotarla, ¿no? Y a eso hemos llegado, al cambio climático, ¿no? Pero hay que volver entonces a recuperar esta sabiduría también. Los centros ceremoniales que están en todo lugar, en todos los lugares del país están los centros ceremoniales, fueron lugares no solamente para hacer rituales, sino también lugares donde se intercambiaba ritualmente la diversidad y variabilidad de las plantas en la época de cosecha. En Cusco, la institución CEPROSI hace 8 años ha comenzado en recuperar esto, los llamados Guatunacui, un intercambio cariñoso de diversidad, no solamente de semillas, sino también de la sabiduría, en la cual no son los técnicos los que intermedian eso, sino directamente los campesinos y campesinas, ¿no? Entonces, que nos permita el Ministerio de Cultura, pues, siquiera una vez al año entrar a nuestros centros ceremoniales para pequeños agricultores familiares, que acá son campesinos, con menos de 5 hectáreas. Y solo el 18% aproximadamente corresponden a los medianos y grandes empresarios agrícolas. Ojo, son los campesinos entonces los que nos dan de comer, porque de ellos viene el alimento que consumimos. De estos medianos y grandes, poco, porque ellos están más pensando en exportar. Y otra cosa más, todas las políticas de desarrollo agrícola se dan para los medianos y grandes agricultores. Los pequeños agricultores campesinos son los invisibles y marginados. Y esto no solamente ha ocurrido con respecto a las políticas del sector agricultura, sino también en educación, desgraciadamente. La siguiente. Otra cosa que nos dice este mismo censo, ¿no? Que el 64% de todo lo que cultivamos es bajo condiciones de lluvia y solamente, ¿no?, el 36% bajo condiciones de riego. Entonces, nosotros pues seguimos siendo un país que vive de la lluvia. Y ahora con el cambio climático esa debe ser nuestra principal preocupación. Y si en un proceso de interculturalidad nosotros tomamos conciencia de estas cosas, comenzando con las autoridades al más alto nivel, yo creo que no debemos descuidar, ya no, porque si descuidamos, más adelante vamos a pagar las consecuencias, más adelante vamos a pagar las consecuencias. Vamos a tener serios problemas, ¿no? Y vamos a ir recién decir, ¿por qué no comenzamos antes? ¿No? Comencemos ya, comencemos desde el lugar en que estemos. Comencemos respetando nuevamente esta sabiduría que no se debe perder, que es nuestro seguro frente a las condiciones del cambio climático. Gracias. Muchísimas gracias. Algunos términos epistemológicos para enseñar a nuestros alumnos. Y yo le pediría que ahora estamos hablando de interculturalidad. En esa interculturalidad los términos se tienen que utilizar bien. En ese sentido le pregunto al señor Valladolid, ¿no sería mejor utilizar el término arquetipo o madre papa, madre llama, madre quinoa, madre oca, en vez de decir papa silvestre o papa o llama silvestre? Esas palabras tenemos que nosotros interiorizar, porque no hay nada silvestre, no hay nada salvaje. Nos enseña a recuperar el respeto a la madre y la naturaleza, no ninguna. Yo apoyo el esfuerzo que se está haciendo en el ministerio por incluir esto, ¿no? Comenzando con la recuperación del respeto y esta gran sabiduría
en una educación intercultural que ahora la estamos enfatizando para las escuelas rurales, ¿no? Pero que no es suficiente, porque en la misma reflexión del primer ponente decía, ¿de dónde salen, de qué sistema educativo, ¿no?, universitario salen las autoridades que ahora nos dirigen al más alto nivel? ¿De qué escuela, de qué colegio, de qué universidad salieron los presidentes de las regiones? El presidente de nuestro país, los presidentes de nuestro país, ¿no?, de una escuela en la que jamás se habló de esto. ¿Ya? Y termino diciendo lo siguiente, bueno, ¿qué importa pues? Que ellos sigan pensando como si no pasara nada, ¿no? ¿Qué importa? Pero cuando los efectos del cambio climático nos hagan zapatear, ahí quiero verlos. Y por ello manifiesto que el pueblo andino sabio de Cajamarca en este momento se encuentra en resistencia pacífica para preservar sus lagunas, con ello sus aguas, cuya destrucción que en este momento se encuentra en peligro de destrucción y que ello implicaría el peligro de extinción de la biodiversidad de esa región, y no solamente de la biodiversidad sino también de la especie humana. En ese sentido, nuevamente reitero de que la EIB es una propuesta educativa para la vida sostenible. Yo se lo pago, muchas gracias. Y reflexionar profundamente, esto es lo más, es la manifestación más clara del respeto que tenemos que recuperar. Cuando una propuesta, cualquiera que sea, ¿no?, que es llevada a una comunidad, después de un tiempo recibe espacio dentro de sus rituales, significa que esa propuesta ha sido aceptada y es sostenible, ¿no? Si no es así, por más bonita o por más exitosos que sean los resultados que tenemos con cualquier propuesta que llegamos, ¿no?, entonces no va a ser sostenible, porque ya sabemos, cualquier propuesta es exitosa mientras estén los que llevan esa propuesta, mientras haya fondos para sostener esa propuesta. Una vez que se da esa gente que llevó la propuesta, se termina todo este asunto y la comunidad vuelve a lo de antes, ¿no? Entonces, fortalezcamos esta sabiduría en sus propios términos. No es fácil, entiendo, pero es una obligación.